Era una mañana tranquila cuando llegué a la playa, el sol apenas comenzando a asomarse en el horizonte, el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, y la brisa marina acariciaba mi rostro, trayendo consigo el olor salado del océano. Como pescador, aquel lugar siempre había sido mi refugio, un espacio donde podía escapar de las preocupaciones del mundo y perderme en la inmensidad del mar. Sin embargo, en esta ocasión, había algo en el aire que me hizo sentir inquieto, una extraña sensación que me acompañaba mientras preparaba mis redes, mientras organizaba mi equipo. Escuché a otros pescadores hablando en murmullos sobre la leyenda de la mujer llorona. Siempre había sido un tema recurrente entre nosotros, un cuento que se contaba en las noches de fogata acompañado de risas nerviosas y miradas de complicidad. Decían que ella aparecía en las aguas, buscando a su hijo perdido, y que su llanto resonaba por las costas, llenando el aire de una melancolía aterradora. Nunca había creído en esas historias. Las consideraba simples relatos de viejos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía cuestionar mi escepticismo. Me adentré en el agua, sintiendo la frescura del océano en mis pies. Mientras lanzaba la red, el sonido rítmico de las olas me proporcionaba una paz momentánea. Pero, a medida que el sol comenzaba a descender, la atmósfera cambió. El viento soplaba con más fuerza. Y las olas parecían tener un ritmo más frenético, como si quisieran advertirme de algo. Era como si la naturaleza misma estuviera en alerta, presagiando un evento que yo aún no podía comprender. A medida que la tarde avanzaba, el cielo se oscurecía lentamente y una extraña penumbra comenzaba a envolver la playa. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, un lamento profundo y desgarrador que parecía venir de las profundidades del mar. Era un llanto lleno de dolor y desesperación. Y resonaba en mi pecho como un eco de mis propios temores. Miré a mi alrededor, buscando a otros pescadores, pero todos parecían absortos en sus propias actividades, ajenos al horror que se desarrollaba ante mis oídos. ¿Qué es ese sonido?, murmuró un viejo pescador a mi lado, rompiendo el silencio. Su rostro estaba pálido y sus ojos, normalmente llenos de vitalidad, reflejaban una inquietud que nunca había visto antes. La leyenda de la mujer llorona volvió a mi mente con una claridad aterradora. ¿Podría ser que su llanto estuviera resonando en la playa? La idea me llenó de un miedo helado que me hizo dudar de mi cordura. Decidí seguir el sonido. Una mezcla de curiosidad y terror empujándome hacia adelante. Caminé hacia la orilla, donde las olas rompían con fuerza y el llanto se hacía cada vez más intenso. Cada paso que daba me llenaba de una ansiedad creciente, como si estuviera cruzando una frontera entre mi mundo y otro. Un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazaban de maneras inquietantes. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda, al darme cuenta de que el llanto se había detenido. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido anterior. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida, pero lo único que vi fue la vasta extensión del océano, que parecía estar al borde de un abismo oscuro y desconocido. En ese momento, supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre en mi vida. La llegada a la costa, que había comenzado como un día común, se había transformado en el preludio de una experiencia que jamás podría olvidar. El llanto de la mujer llorona me aguardaba, y aunque no sabía lo que vendría, el destino ya había comenzado a tejer su oscuro relato en las profundidades del mar. La leyenda de la mujer llorona era conocida por todos en la costa, pero pocos se atrevían a hablar de ella en profundidad. Los ancianos del pueblo decían que su historia comenzaba hace muchos años, en un tiempo donde las tradiciones y las creencias antiguas regían la vida de la comunidad. Se decía que era una hermosa mujer de cabello oscuro y piel radiante, que vivía en un pueblo cercano al río. Su vida parecía perfecta, llena de amor y felicidad, especialmente por su pequeño hijo, quien era el centro de su universo. Sin embargo,
La felicidad es a menudo efímera y en el caso de la mujer llorona, se desvaneció de la manera más trágica. Los rumores contaban que su esposo, un hombre orgulloso y posesivo, llegó a sospechar que ella le era infiel. En un arranque de celos, decidió abandonar a su familia, llevándose consigo la paz y la alegría de su hogar. Desesperada por la pérdida y abrumada por la soledad, la mujer se encontró en un estado de profunda tristeza. Una noche, en un momento de locura y desesperación, la mujer llevó a su hijo al río, donde las aguas reflejaban la luna llena. Se dice que, en un impulso desgarrador, lo arrojó al agua creyendo que, de esa manera, podría liberar a ambos de su dolor. Pero, al instante, se dio cuenta de la terrible elección que había hecho. El grito que escapó de sus labios resonó en la noche como un eco de su agonía. «¡Cade mi hijo!», exclamó, mientras las corrientes se tragaban su pequeño cuerpo. Desde ese día, su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro, condenada a vagar por las orillas de ríos y mares, llorando por su hijo perdido. La leyenda dice que, en cada luna llena, su lamento atraviesa el aire, llamando a otros a compartir su tristeza. Algunos afirman que quienes escuchan su llanto están condenados a un destino similar, atrapados en un ciclo de dolor y desesperación. Los pescadores, especialmente los más viejos, advertían a los más jóvenes sobre el peligro de acercarse a las aguas al caer la noche. «No la mires a los ojos», decían, «o ella te llevará con ella». Las historias se contaban en susurros mientras las olas rompían en la orilla, como si el mar mismo guardara los secretos del lamento de la mujer. A medida que escuchaba estas historias, una inquietud se apoderó de mí. ¿Y si aquella tarde el llanto que había escuchado pertenecía realmente a la mujer llorona? La idea me llenaba de terror, pero también de curiosidad. ¿Qué fuerza había hecho que me acercara a su lamento? Cada vez que pensaba en ello, me estremecía. La leyenda se había convertido en parte de mi vida diaria, aunque siempre la había considerado una fábula para asustar a los niños. Ahora, al recordar el sonido que había escuchado, sentía que las historias cobraban vida de una manera que nunca antes había imaginado. Las advertencias de los pescadores resonaban en mi mente y la necesidad de no cruzar el umbral de lo desconocido se hacía más urgente. El sol se ponía en el horizonte, y la playa se sumía en sombras al caer la noche. El aire se volvió más frío, y el mar parecía un vasto océano de misterios. Decidí que era hora de regresar, pero no sin antes mirar una vez más hacia el agua. Algo dentro de mí sabía que el llanto de la mujer llorona no era solo una historia, era un llamado. Una advertencia de que los secretos del mar estaban más cerca de lo que pensaba. Cuando el sol se escondió por completo, el cielo se tiñó de un profundo azul oscuro y las primeras estrellas empezaron a parpadear en la inmensidad del firmamento. La playa, que horas antes había estado llena de vida, ahora parecía vacía y desierta. Con cada paso que daba hacia atrás, el eco del llanto que había escuchado continuaba resonando en mi mente, como un recordatorio inquietante de que algo no estaba bien. Mientras recogía mis cosas, el viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo un aroma a sal y misterio. Fue entonces cuando, de repente, el lamento volvió a surgir, más fuerte y desgarrador que antes. Mi corazón se detuvo. Por un instante, era un grito de dolor, una súplica que atravesaba el aire y se instalaba en mi pecho. «¡Cade mi hijo!». Resonaba con tal intensidad que parecía que el mar mismo lo estaba gritando. Me detuve, paralizado. El sonido era tan real, tan cercano, que me sentí como un espectador en una obra de teatro macabra, donde el protagonista era un espíritu atormentado, a pesar de mi miedo. Una mezcla de curiosidad y compasión me empujó a seguir el eco del llanto. Caminé hacia la orilla, donde las olas rompían violentamente, y el lamento se hacía cada vez más fuerte, como si el mar estuviera tratando de advertirme, a medida que me acercaba. La luz de la luna iluminaba la superficie del agua, creando destellos que danzaban en las olas. Fue en ese momento que vi algo que me heló la sangre, una figura en la distancia, de pie en la playa.
Era una mujer vestida de blanco, su cabello negro ondeando con el viento. Y su rostro estaba oculto por una sombra. El llanto provenía de ella, y su dolor era palpable, como un grito que resonaba en lo más profundo de mi ser. «Eres tú la que lloras», murmuré, aunque sabía que no había respuesta. El miedo se apoderó de mí. Y un escalofrío recorrió mi espalda. La imagen de la mujer llorona, tal como la habían descrito, se materializaba ante mis ojos. Y cada relato sobre su historia se convirtió en una realidad aterradora. Su llanto se hacía cada vez más intenso, y su cuerpo temblaba como si cada lágrima que caía del cielo fuera una parte de su sufrimiento. «¡Que de mi hijo!», gritó nuevamente, su voz atravesando el aire como un puñal. En ese momento comprendí que no era solo un lamento. Era un grito de desesperación que pedía ayuda. Mi instinto me decía que debía huir, pero mis pies permanecían enraizados en el suelo, como si una fuerza sobrenatural me estuviera reteniendo. Era un dilema aterrador, escapar o acercarme. Pero algo dentro de mí sabía que debía enfrentar la realidad que se estaba desplegando ante mí finalmente. Logré dar un paso hacia atrás, el terror comenzando a dominar mis pensamientos, pero antes de que pudiera darme la vuelta, la mujer giró su rostro hacia mí, sus ojos, llenos de tristeza infinita, se encontraron con los míos. En ese instante, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Sentí una conexión profunda, como si su dolor fuera también el mío. Como si compartiéramos una carga que trascendía el tiempo y el espacio. Fue entonces cuando comprendí que el llanto de la mujer llorona no solo era un lamento por su hijo perdido, era un lamento por todas las almas que habían sufrido y perdido en el camino. En ese momento de conexión, el terror se transformó en compasión y mi miedo se desvaneció, dejando solo un profundo sentido de tristeza. Pero, al mismo tiempo, una voz dentro de mí seguía gritando que debía alejarme de la orilla, que debía escapar de este encuentro que prometía un destino oscuro. Sin embargo, el llanto continuaba, envolviéndome en una atmósfera de dolor y desesperación. ¿Era un aviso? ¿Una advertencia de que nunca debería haberme acercado al mar? En mi mente, las historias de los ancianos retumbaban como campanas. Y su advertencia resonaba con fuerza. «No la mires a los ojos», recordé, mientras una oleada de pánico comenzaba a surgir nuevamente, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía tomar una decisión, enfrentar el misterio de la mujer llorona o escapar de su lamento eterno. Mientras la figura de la mujer permanecía frente a mí, el tiempo parecía detenerse. La playa, que antes había sido un lugar de tranquilidad, se transformó en un escenario de terror. Su vestido blanco ondeaba con el viento, como si estuviera atrapado en una danza macabra. Aquellos ojos, llenos de dolor, me miraban con una intensidad que me hacía sentir expuesto, como si cada secreto y cada miedo que llevaba dentro estuviera al descubierto. «Que de mi hijo», volvió a gritar, y su voz resonó en el aire, un eco desgarrador que atravesó cada fibra de mi ser. No podía apartar la mirada de su rostro, que ahora se iluminaba con la luz de la luna, revelando una belleza trágica. Pero había algo más en su expresión, una desesperación tan profunda que me hizo sentir que podía perderme en su dolor, la historia de su vida contada en sus ojos. Me arrastraba hacia un abismo de compasión y horror. En mi mente, las imágenes de su pasado comenzaban a tomar forma, la risa de su hijo, los juegos en la orilla del río, la felicidad que una vez conoció. Pero todo eso se había desvanecido en un instante, reemplazado por la culpa y el arrepentimiento. Comprendí que su llanto no solo era un lamento por la pérdida de su hijo, sino también una súplica por redención, un grito por liberarse del tormento que la mantenía atrapada en este mundo. Mientras luchaba por procesar la visión que tenía frente a mí, sentí que el aire se volvía denso, como si el mismo mar estuviera conteniendo la respiración. La figura de la mujer parecía acercarse, dando pequeños pasos hacia mí, y cada paso hacía que el miedo se apoderara de mi ser.
En mi interior, una voz gritaba que debía huir, que debía escapar de esta realidad aterradora, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si estuvieran atados por hilos invisibles. Entonces, en un momento de claridad entre la confusión, recordé las advertencias de mis mayores: no la mires a los ojos. Fue un pensamiento que brotó de mi memoria como una señal de alarma. Sin embargo, era demasiado tarde. Ya había sucumbido a la atracción de su mirada. En un intento por romper el hechizo, cerré los ojos y giré la cabeza, pero el lamento seguía resonando en mi mente, envolviéndome en una sensación de desesperación. ¿Por qué me miras?, pregunté. Aunque sabía que no había respuesta. Era una pregunta retórica, un intento de romper el silencio que se había apoderado de nuestro encuentro. Pero, en lugar de respuesta, el llanto se intensificó y sentí que mi corazón se aceleraba cada vez más. La conexión entre nosotros se volvía más palpable y con cada latido. El dolor de la mujer se entrelazaba con el mío. De repente, un rayo de luna iluminó su figura, revelando más detalles que antes habían permanecido en la penumbra. Su piel, aunque hermosa, tenía un matiz pálido, casi espectral. Las lágrimas que caían de sus ojos eran como perlas brillantes, pero también parecían contener el peso de su sufrimiento. Era una visión horripilante, una mezcla de belleza y horror que desafió todas mis expectativas. Finalmente, como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. Logré dar un paso. Pero la mujer no se detuvo, continuó acercándose, su llanto resonando en el aire como una melodía sombría. Cada vez que avanzaba, sentía que la línea entre la realidad y la leyenda se desdibujaba aún más. Estaba atrapado en un trance y la sensación de que mi destino estaba entrelazado con el de la mujer llorona crecía cada vez más cerca de mi hijo. Gritó una vez más. Y en ese momento comprendí que no solo estaba buscando a su hijo. Estaba buscando respuestas, buscando liberarse del tormento que la mantenía prisionera. En un instante de lucidez, supe que debía hacer algo. No podía simplemente quedarme de pie y observar su dolor. Debía actuar. Pero ¿cómo podía enfrentar a una leyenda que había aterrorizado a tantos? El miedo y la compasión chocaban dentro de mí, creando una tormenta emocional que amenazaba con desgarrarme. Era un dilema aterrador. ¿Debería acercarme a ella y ofrecerle consuelo? ¿O debía huir y dejar que su lamento continuara resonando en la noche? La decisión se hacía cada vez más urgente. Y el destino de ambos parecía depender de la acción que decidiera tomar. La atmósfera se había vuelto tan tensa que podía sentir la presión del aire en mis pulmones. La mujer llorona, con su rostro marcado por la tristeza, se acercaba cada vez más. Su lamento resonando como un canto fúnebre, que atravesaba no solo el aire, sino también mi alma. El dolor en su mirada me atravesaba, y comprendí que su desesperación no conocía límites. Era una madre en busca de su hijo. Una madre que había cometido un error irreversible. Y que ahora estaba condenada a vagar entre las sombras por que no puedo encontrarlo. Sollozó, su voz quebrándose con cada palabra. En su tono había una mezcla de tristeza y desesperación que me hizo querer consolarla. Pero, al mismo tiempo, el miedo se apoderó de mí. La advertencia de los ancianos resonaba en mi mente: no te acerques demasiado. Sin embargo, el impulso de ayudarla era más fuerte que el temor. Era como si su dolor me llamara, como si hubiera un hilo invisible que nos unía. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, mi voz temblando. No esperaba que me respondiera, pero el hecho de plantear la pregunta me hizo sentir un poco más en control de la situación. La mujer detuvo su avance, su mirada fija en mí. Como si por un breve instante su lamento se silenciara. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una tristeza tan profunda que me hizo sentir que estaba mirando el abismo mismo solo. Quiero a mi hijo, dijo, y su voz, aunque suave, estaba cargada de un dolor tan intenso que casi me hizo caer de rodillas. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si el mar también sintiera el peso de su sufrimiento. En ese momento comprendí que su llanto no era solo un grito de desesperación. Era una súplica por comprensión, por redención, por un
Momento de paz, la conexión entre nosotros se hizo más fuerte y el miedo que había sentido antes comenzó a desvanecerse. Me di cuenta de que no era solo un espectador de su sufrimiento. Estaba siendo llamado a ser parte de su historia. El lamento de la mujer llorona era un reflejo del dolor que muchos llevamos en nuestros corazones, una carga que todos compartimos. De alguna manera. Y, de repente, el deseo de ayudarla se convirtió en una necesidad urgente. ¿Cómo puedo ayudarte? Le pregunté una vez más, esta vez con más firmeza. ¿Puedo hacer algo para que encuentres paz? La mujer se detuvo, y por un momento, el llanto cesó. Su mirada se suavizó y sentí que había una chispa de esperanza en sus ojos. Sin embargo, también había un profundo miedo, un miedo a que nadie pudiera entender su sufrimiento. Debes saber que el camino hacia la redención no es fácil, dijo, su voz ahora llena de un eco casi etéreo. La culpa y el arrepentimiento son cadenas que nos atan. Y yo estoy atrapada en este ciclo eterno de dolor. Solo aquellos que han conocido la pérdida pueden ayudarme a encontrar la paz que tanto anhelo. Su respuesta resonó en mi corazón y comprendí que para ayudarla debía enfrentar mis propios miedos y tromes. Era un dilema aterrador. ¿Cómo podía un simple pescador, alguien que había vivido una vida de simplicidad y rutina, ayudar a un espíritu atormentado? De escucho, respondí, tratando de infundir mis palabras con la sinceridad que sentía. No te dejaré en este sufrimiento. Juntos podemos encontrar la manera de liberarte. Mis palabras, aunque llenas de esperanza, también estaban teñidas de incertidumbre. ¿Podría realmente ayudarla? ¿O estaba simplemente condenándome a mí mismo a un destino similar? La mujer parecía contemplar mis palabras, y por un breve instante vi un destello de gratitud en su mirada. Pero el dolor seguía y persistente. Como una sombra que nunca se desvanece. Debes tener cuidado, susurró, su voz apenas audible. La tristeza es contagiosa, y aquellos que se acercan demasiado a mi dolor pueden perderse en el mismo abismo del que intento escapar. Su advertencia resonó en mi mente. Y sentí que la realidad de la situación comenzaba a hundirse en mi conciencia. No solo estaba lidiando con el sufrimiento de otra persona, estaba abriendo las puertas a mis propios demonios, a las heridas que había aprendido a esconder. Pero, a pesar del miedo que crecía dentro de mí, sabía que no podía dar marcha atrás. La mujer llorona era real y su dolor era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar nuestras pérdidas. ¿Cómo podemos hacerlo?, pregunté. Decidido a encontrar un camino hacia la redención, tanto para ella como para mí. La conexión entre nosotros se profundizaba y aunque la desesperación seguía acechando, había un rayo de esperanza en el aire. Era el primer paso hacia la comprensión, el primer paso hacia la libertad. La atmósfera se tornó aún más intensa mientras la mujer llorona me miraba. Sus ojos reflejando un océano de emociones, el viento soplaba con fuerza y el sonido de las olas rompiendo en la orilla parecía resonar con el lamento de su corazón. A medida que hablábamos, la conexión entre nosotros se fortalecía. Y la comprensión de su sufrimiento se adentraba más en mi ser. El mar es un espejo de nuestras almas, comenzó a explicar, su voz suave pero cargada de significado. Contiene los secretos de aquellos que han desaparecido, y a menudo guarda las respuestas que buscamos. Si deseas ayudarme, deberás enfrentar el dolor que me ata a este lugar. Debes estar dispuesto a sumergirte en las profundidades de tus propios sentimientos y dejar que el mar revele la verdad que he estado buscando durante tanto tiempo. Las palabras de la mujer resonaban en mi mente como un canto ancestral, y comprendí que el mar no solo era un lugar físico, sino un símbolo de lo desconocido, de las emociones reprimidas y de las pérdidas no resueltas. La idea de enfrentar mis propios temores me llenó de inquietud, pero también de determinación. Sabía que debía hacerlo, no solo por ella, sino también por mí mismo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que el destino nos había entrelazado en un camino que no podía evitar. Ella sonrió, aunque la tristeza seguía presente en su rostro. Debes entrar al agua.
Dejar que las olas te envuelvan y permitirte sentir el dolor que llevas dentro. Solo así podrás comprender mi sufrimiento y ayudarme a liberarme. El corazón me latía con fuerza. Y un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Las historias que había escuchado sobre la mujer llorona y su conexión con el mar parecían cobrar vida en ese instante. Recordé las advertencias de los ancianos: no te acerques demasiado a las aguas o podrías perderte en su abrazo. Pero, a pesar de mis temores, sabía que no podía dar la espalda a esta oportunidad de redención. Con un profundo suspiro, me dirigí hacia la orilla. El agua fría tocando mis pies. Las olas rompían a mi alrededor y el sonido del mar se convirtió en un canto hipnótico que me atraía cada vez más. A medida que avanzaba, el agua se elevaba hasta mis tobillos, luego hasta mis rodillas, y finalmente me sumergí por completo en el frío abrazo del océano instantáneamente. Una sensación de asombro y terror me envolvió. El agua me rodeaba, y el murmullo de las olas se transformó en un coro de voces susurrando secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Cada ola parecía llevar consigo un fragmento de dolor. Y sentí que las emociones reprimidas comenzaban a aflorar a la superficie. «Déjate llevar», resonó la voz de la mujer llorona en mi mente. «Siente el dolor. Y déjalo fluir. Solo así podremos encontrar la paz que ambos buscamos». Cerré los ojos y dejé que las olas me arrastraran, sintiendo cada gota de agua como una manifestación de mis propias luchas internas. En ese momento, las pérdidas que había experimentado a lo largo de mi vida comenzaron a inundar mi conciencia, el amor que había perdido, las oportunidades que había dejado pasar, los sueños que habían quedado olvidados. Todo se entrelazaba en un torrente de emociones que me arrastraba más y más hacia el fondo, a medida que me sumergía más profundamente en el agua. La imagen de la mujer llorona apareció en mi mente. La vi de nuevo, su rostro marcado por el sufrimiento, y comprendí que ella también había llevado una carga similar. Su llanto no era solo por su hijo, sino por todas las pérdidas que había sufrido en su vida. En ese momento, sentí que nuestras almas estaban conectadas, que compartíamos un dolor universal que trascendía el tiempo y el espacio. Las olas seguían rompiendo a mi alrededor, y su fuerza parecía querer arrastrarme hacia el abismo. Pero, en lugar de sentir miedo, encontré una extraña calma. Comencé a liberar las lágrimas que había guardado dentro de mí, permitiendo que el dolor fluyera como un río desbordante. A cada lágrima que caía, sentía que una parte de mi carga se desvanecía y la tristeza se transformaba en comprensión. En un instante de claridad comprendí que el mar no solo era un lugar de pérdida, era también un lugar de sanación. Era un recordatorio de que, aunque el dolor puede ser abrumador, también puede llevarnos hacia la redención si estamos dispuestos a enfrentarlo. Con cada ola que me abrazaba, sentí que el peso de la culpa y el arrepentimiento comenzaba a levantarse, como si el océano estuviera purificándome. «Estamos en esto juntos», susurré al agua, sintiendo que la conexión con la mujer llorona se hacía más fuerte. «Te ayudaré a encontrar la paz, así como yo busco la mía». En ese momento, su llanto resonó en mi corazón y su esencia parecía fusionarse con la mía. Sabía que estábamos en el camino hacia la liberación y que, juntos, podríamos enfrentar la oscuridad que nos había mantenido prisioneros durante tanto tiempo. Mientras me sumergía más en el abrazo del océano, sentí una oleada de energía recorriendo mi cuerpo. Era como si el mar estuviera respondiendo a mi dolor. Como si cada ola que rompía contra mi piel estuviera limpiando las heridas que había acumulado a lo largo de los años. La conexión con la mujer llorona se profundizaba y, aunque estaba físicamente separado de ella, sentía que nuestras almas estaban entrelazadas en un baile de sufrimiento y redención. A medida que el agua me envolvía, las visiones comenzaron a aparecer. Escenas de mi vida pasaban ante mis ojos como un torrente de recuerdos. Vi a mi madre, su rostro lleno de amor y preocupación. Y recordé la tristeza de perderla cuando era joven.
Sentí el vacío que dejó su ausencia y el dolor que había guardado en mi corazón. Las lágrimas caían con fuerza, mezclándose con el agua salada del mar, y en ese momento comprendí que no estaba solo en mi sufrimiento. La mujer llorona también había perdido a su madre, a su hijo y a la inocencia de su felicidad. Su historia y la mía se entrelazaban y comprendí que el sufrimiento es una experiencia compartida por la humanidad. Nos unía en nuestra vulnerabilidad. En nuestra búsqueda de amor y conexión, no estás sola, susurré al viento, sintiendo que mis palabras trascendían las barreras del tiempo y el espacio. El mar comenzó a agitarse alrededor de mí, como si estuviera en respuesta a nuestras emociones. Las olas rompían con más fuerza, y una corriente poderosa me arrastró un poco más hacia el fondo. En ese momento sentí un miedo profundo, una advertencia instintiva de que estaba a punto de enfrentar algo crucial. Era el momento de confrontar no solo el dolor de la mujer llorona, sino también el mío. Era un punto de inflexión, un encuentro con mi destino. Con un esfuerzo, emergí a la superficie, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Miré hacia la orilla, donde la figura de la mujer llorona permanecía, su rostro marcado por la tristeza, pero ahora también había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Lo sientes?, preguntó, su voz resonando en el aire como un eco de mis propios pensamientos. El mar está respondiendo a nuestro dolor. Está ofreciéndonos una oportunidad de liberarnos. Asentí, comprendiendo que estábamos en un umbral. Era el momento de dejar atrás el pasado, de liberar el dolor que nos había mantenido cautivos. Debemos enfrentar lo que hemos perdido y aceptarlo, le respondí, sintiendo una oleada de determinación. Juntos podemos encontrar la paz que ambos buscamos. Con esa resolución, volví a sumergirme en el océano, sintiendo cómo las olas me rodeaban una vez más. Esta vez, sin embargo, no sentía miedo. En cambio, sentía una conexión profunda con el mar, como si estuviera siendo guiado por una fuerza mayor. Comencé a liberar las emociones que había estado guardando, permitiendo que fluyeran como un torrente incontrolable. Las visiones continuaban, mostrando momentos de amor y pérdida, de alegría y tristeza, pero esta vez no me sentía abrumado. Déjalo ir, grité al mar, sintiendo que las corrientes respondían a mi llamado. Déjanos ser libres. Con cada palabra, sentía que el peso de la culpa y el arrepentimiento se desvanecía, como si las olas estuvieran llevándose mis cargas hacia el horizonte, a medida que dejaba ir el dolor. La figura de la mujer llorona comenzó a brillar con una luz suave, como si el océano estuviera purificándola también. Estamos juntos en esto, le aseguré, sintiendo que nuestras almas estaban en perfecta armonía. No estamos solos. Nunca lo hemos estado, en ese momento. Comprendí que el camino hacia la redención no era algo que debíamos recorrer individualmente. Era un viaje que compartíamos, una experiencia que nos unía en nuestra humanidad. Las olas comenzaron a calmarse y el mar se volvió más sereno, como si estuviera celebrando nuestra liberación. Con cada lágrima que caía, sentía que las cadenas del pasado se rompían, dejando espacio para la esperanza y la sanación. La mujer llorona, con su rostro iluminado por la luz de la luna, se acercó a mí y su presencia era ahora más tranquila. Más en paz, gracias, susurró, su voz llena de gratitud por ayudarme a encontrar el camino hacia mi redención. Ahora puedo descansar. En ese momento, su figura comenzó a desvanecerse, como si el mar estuviera reclamando su esencia, devolviéndola a las profundidades de donde había venido. Pero esta vez no había tristeza en su partida. Había una profunda paz que la rodeaba. Mientras observaba cómo su figura desaparecía en el horizonte, sentí que algo dentro de mí también cambiaba. Había enfrentado mis miedos, había liberado mi dolor, y en ese proceso había encontrado la conexión que había estado buscando. El mar había sido testigo de nuestra lucha, y ahora ambos estábamos libres para seguir adelante, con la figura de la mujer llorona desvaneciéndose en la bruma del mar. Una serena calma se apoderó de mí. La noche estaba llena de estrellas.
que parpadeaban en el cielo, y el aire fresco traía consigo un nuevo sentimiento, uno de esperanza y renovación. El océano, que había sido un lugar de dolor y sufrimiento, ahora se sentía como un refugio, un espacio sagrado donde las almas podían encontrar la paz. Emergí del agua, sintiendo la sal en mi piel y el peso del pasado finalmente levantándose de mis hombros. Con cada paso hacia la orilla, me sentía más ligero, como si las corrientes del mar hubieran llevado consigo no solo el sufrimiento de la mujer llorona, sino también mis propias cargas. Cada prueba que había enfrentado me había llevado hasta ese momento, y ahora podía ver el camino que se extendía ante mí con claridad. Mientras me acercaba a la arena, una brisa suave acarició mi rostro y sentí que el mar me susurraba secretos antiguos, secretos de sanación y esperanza. Había comprendido que el dolor era una parte inevitable de la vida, pero también lo era la redención. Todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de sanar, de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Al mirar hacia el horizonte, vi que la luna brillaba con más intensidad, iluminando el camino que se extendía ante mí. Era un nuevo amanecer, un símbolo de un futuro lleno de posibilidades. La noche, que había comenzado con miedo y desesperación, ahora se transformaba en una celebración de la vida, de las conexiones que se forman a través del sufrimiento compartido. Caminé por la playa, sintiendo la arena fría bajo mis pies. Cada paso era un recordatorio de que había dejado atrás la tristeza y que estaba listo para abrazar lo que vendría. El eco del llanto de la mujer llorona ya no resonaba en mis oídos. En su lugar, había un silencio reconfortante, un testimonio de que su alma había encontrado la paz que tanto anhelaba. Mientras seguía caminando, recordé las historias que había escuchado sobre ella y cómo había temido su presencia. Ahora, comprendía que su llanto era una expresión de amor y pérdida, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Había aprendido que, aunque el dolor puede ser abrumador, también puede ser el catalizador para el crecimiento y la transformación. El mar, que había sido un lugar de miedo y angustia, se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia. Había enfrentado mis demonios y había encontrado la valentía para sumergirme en mis propios sentimientos. Había comprendido que el sufrimiento no es un signo de debilidad, sino una parte de la experiencia humana que, cuando se enfrenta con coraje, puede llevar a la redención. Al llegar a la orilla, miré hacia el océano una vez más, sintiendo una profunda gratitud por la experiencia que había vivido. Gracias, murmuré al viento, sintiendo que mis palabras se perdían en la brisa. Gracias por la lección, por la conexión, por la redención. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La luz de la luna iluminaba el camino que se extendía ante mí. Y con cada paso que daba, sentía que estaba más en sintonía con el mundo que me rodeaba. La experiencia con la mujer llorona había cambiado mi perspectiva y sabía que, aunque el dolor es parte de la vida, también hay una belleza indescriptible en la conexión que compartimos con los demás, con la promesa de un nuevo día al amanecer. Me dirigí hacia el pueblo, listo para enfrentar lo que el futuro traería. La historia de la mujer llorona viviría en mí, no como un cuento de advertencia, sino como un símbolo de esperanza y redención. Había aprendido que, aunque nos enfrentamos a la pérdida y al sufrimiento, siempre hay un camino hacia la luz, una oportunidad para sanar y encontrar la paz en medio del dolor. A medida que me adentraba en el pueblo, los primeros rayos de sol comenzaban a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y cálidos. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, de conexiones genuinas y de la fuerza para enfrentar cualquier adversidad que pudiera surgir. La mujer llorona siempre estaría en mi corazón, recordándome que, aunque el dolor puede ser intenso, la redención y la esperanza siempre son posibles. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, el pueblo despertaba lentamente. Las luces de las casas parpadeaban y los sonidos de la vida cotidiana empezaban a llenar el aire, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y el aroma del pan recién horneado que se filtraba desde la panadería. Me
Sentí revitalizado como si hubiera renacido de mis propias cenizas, listo para enfrentar un nuevo día con una perspectiva renovada. La experiencia con la mujer llorona había dejado una huella indeleble en mi corazón. Sabía que debía compartir lo que había aprendido no solo para honrar su memoria, sino también para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. La tristeza y el sufrimiento son parte de la existencia, pero también lo son la esperanza y la redención. Esa era la lección que quería transmitir. Mientras caminaba por las calles del pueblo, noté a los vecinos comenzando su rutina diaria. Algunos se saludaban con sonrisas, mientras otros parecían sumidos en sus pensamientos, cargando inevitables preocupaciones y tristezas. Recordé que cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propias luchas. Me detuve junto a una anciana, que vendía flores en la esquina de la plaza. «Buenos días», la saludé con una sonrisa. «Hoy es un hermoso día, ¿no crees?». Su rostro se iluminó al verme y aunque su sonrisa era amable, había una tristeza en sus ojos que no podía ignorar. «Sí, querido, el sol siempre sale, pero a veces las nubes parecen no querer irse», respondió con un susurro nostálgico. Su respuesta resonó en mí, recordándome que la luz del día no siempre puede ahogar las sombras del pasado. «Te entiendo», le dije, sintiendo que el peso de su tristeza se reflejaba en mi propia alma. Pero a veces, incluso en la oscuridad, podemos encontrar un rayo de luz. Hay esperanza en cada amanecer. La anciana me miró con curiosidad y pude ver que mis palabras resonaban en su corazón. «Es difícil recordar eso a veces», dijo ella, su voz temblando un poco. «Gracias por recordarlo». Continué mi camino, sintiendo que había una misión en mi corazón. Había tantas historias no contadas en ese pueblo, tantas luchas que merecían ser compartidas. Comencé a hablar con otros, un pescador que había perdido a su familia en una tormenta, una madre que había visto partir a su hijo en busca de un futuro mejor, un joven que luchaba con la presión de cumplir con las expectativas de los demás. Cada conversación era un recordatorio de que todos llevamos dentro de nosotros el peso de nuestras experiencias, pero también la capacidad de sanar. A medida que la noticia de mis encuentros se extendía, más personas comenzaron a acercarse. En poco tiempo se formó un pequeño grupo en la plaza y decidí compartir mi experiencia con la mujer llorona. Les hablé de su llanto, de su desesperación y de cómo, a través de la conexión con el mar, había encontrado la paz. Mientras hablaba, vi cómo las lágrimas comenzaban a brotar en algunos rostros, y su dolor se hacía evidente. «Cada uno de nosotros ha conocido la pérdida», continué, sintiendo que mi voz resonaba con sinceridad. «Pero también hay belleza en el dolor. Nos enseña, nos conecta y nos transforma. No estamos solos en nuestra tristeza. Juntos podemos encontrar la fuerza para sanar». La plaza se llenó de murmullos y pude ver que la gente comenzaba a abrirse, compartiendo sus propias historias. Era un momento poderoso. Un renacimiento de la comunidad en el que cada voz contaba, cada historia importaba. La conexión que había sentido con la mujer llorona se replicaba en ese lugar. Y el dolor compartido se convertía en un puente hacia la sanación. A medida que el sol ascendía en el cielo, la atmósfera en la plaza cambió. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con risas y las sombras del pasado parecían desvanecerse, dando paso a un nuevo sentido de esperanza. La comunidad se unía, y juntos comenzamos a construir un espacio donde cada persona pudiera sentirse escuchada, comprendida y apoyada. En los días que siguieron, el pueblo se transformó. Se organizaron encuentros semanales donde la gente podía compartir sus historias, sus luchas y sus triunfos. Los antiguos mitos y leyendas que antes se contaban con miedo se convirtieron en relatos de superación y redención. La historia de la mujer llorona se convirtió en un símbolo de unidad, recordándonos que el dolor es parte de la experiencia humana, pero también lo es la esperanza. Cada encuentro era un nuevo paso hacia la sanación,
y cada persona que compartía su historia contribuía a la creación de un tejido comunitario más fuerte. Juntos comenzamos a sanar las viejas heridas, a enfrentar los miedos y a abrazar la vida con renovada pasión. Mientras miraba a la gente reunida, sentí una profunda gratitud. La mujer llorona, aunque había partido, había dejado un legado de amor y compasión que ahora iluminaba nuestras vidas. Había aprendido que, aunque el dolor puede ser abrumador, siempre hay una oportunidad para renacer y que la conexión con los demás es la clave para encontrar la redención. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un faro de esperanza. Un lugar donde las historias de dolor se transformaron en relatos de amor y superación. La luz del nuevo día brillaba intensamente. Y sabía que había encontrado mi propósito, ser un faro de luz para aquellos que aún luchaban en la oscuridad.